¿Qué piensas de lo ocurrido en Melilla y qué tanta culpa tendría Sánchez al respecto? Es que es fascinante. Sánchez ninguna, absolutamente ninguna. El gobierno de Marruecos durante décadas ha jugado con los inmigrantes que están tratando de saltar a Melilla, porque una vez en territorio español, que Melilla es territorio español, ya no se les puede echar sino a través de un proceso determinado. eh, el gobierno de Marruecos ha utilizado a los inmigrantes de una manera vil, despreciable, miserable, indolente e inhumana para presionar al gobierno español en distintos momentos. Ahora deja que que un montón de inmigrantes ataquen la valla de Melilla para saltar y entonces luego los apalea y mata a algunos. ¿Qué tiene que ver el gobierno español allí? Efectivamente, Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, dijo que cuando le pasaron un informe incompleto y dijo que el gobierno de Marruecos había actuado bien. Cuando vio el vídeo y cuando vio que había muertos, dijo, pero perdón, pero es que no quise decir esto. Ahora convence al PP de que no quiso decir eso. No, no le van a aceptar nada de buena fe, por supuesto. ¿Cómo vas a reconocer la buena fe en el horrible adversario social comunista? Bueno, entonces no tiene ninguna culpa, ni Sánchez ni nadie que no sea el gobierno de Marruecos y su instrumentalización de los inmigrantes. Yo entiendo, siempre he entendido que la posición de la izquierda más tralalay sea abre las fronteras y que entren todos los inmigrantes. Pero vas a generar una serie de presiones sociales y no puedes absorber a todos los inmigrantes que quieran entrar. No se puede, ese es de los casos en que el es imposible choca con el debería ser. Por supuesto que debería ser posible que todos los inmigrantes pudieran cruzar todas las fronteras con absoluta libertad, con absoluto reconocimiento de los derechos humanos, sin necesidad ni siquiera de visas ni pasaportes. Así debería ser el mundo, sí señor, pero en este momento no lo podemos hacer así y tenemos que tener en cuenta que las presiones de la inmigración están siendo producidas por fenómenos locales que deberíamos estar tratando de ayudar a abordar. Fenómenos de pobreza, fenómenos de desesperación, fenómenos de falta de oportunidades, en este caso estoy hablando de África y de América Latina en concreto, fenómenos de guerras que como la de Siria, donde Putin lleva 10 años matando gente y nadie se ha molestado. Se molestaron una vez que Obama bombardeó y entonces salieron a decir no a la guerra, pero el resto del tiempo los del no a la guerra se guardan la pancarta cuando es Putin el que bombardea. Entonces es un problema enormemente complejo porque es irresoluble, pero no es la culpa. Quizás la culpa europea es no haber encontrado salida, no haberse dedicado realmente a buscar la forma de abordarlo, pero ciertamente quienes expulsan a los inmigrantes y quienes los usan como moneda de cambio son los principales culpables de esta situación, como los que trafican con ellos y les cobran $1,000 por cruzar el estrecho de Gibraltar en un barquito, muchos de cuyos barquitos acaban hundiéndose y matando montones y montones de gente, ¿no? Gente que por supuesto no debía morir, que gente que vale tanto como usted o como yo. Pero es muy difícil. Pero echarle la culpa al gobierno y a Sánchez a mí me parece absurdo, de verdad.